Eres un ingeniero informático con una carrera exitosa, un buen sueldo y una vida aparentemente resuelta. Imagina que un día, sin previo aviso, tu cuerpo empieza a fallar. Taquicardias, mareos, sensación de ahogo, miedo a morirte, miedo a volverte loco. Imagina que los médicos te hacen todo tipo de pruebas y te dicen que no tienes nada físico, que todo está en tu cabeza. Imagina que ese diagnóstico, lejos de tranquilizarte, te sume en una desesperación aún mayor. Gio Harari no es psicólogo, ni psiquiatra, ni coach. Es ingeniero informático. Y vivió en carne propia el infierno de la ansiedad. Durante años, peregrinó de consulta en consulta buscando una solución. Probó medicación, terapias alternativas, libros de autoayuda. Hasta que un día decidió tomar las riendas de su propia curación. Estudió neurociencia, psicología, filosofía. Y poco a poco, fue encontrando respuestas. Respuestas que no solo le ayudaron a él, sino que ha compartido en este libro y en su canal de divulgación, ayudando a cientos de miles de personas en todo el mundo. El fin de la ansiedad no es un tratado académico, es el testimonio de un superviviente que ha destilado todo lo que aprendió en un método claro, práctico y accesible. Harari sostiene que la ansiedad no es una enfermedad incurable ni una condena de por vida. Es un mecanismo de defensa del cerebro que se ha desajustado. Y como todo mecanismo, se puede reparar. Primera parte, comprender al enemigo. Harari comienza explicando qué es exactamente la ansiedad. La ansiedad, dice, es una respuesta natural del organismo ante una amenaza. Es el sistema de alarma que nos alerta de un peligro y nos prepara para luchar o huir. El problema no es la ansiedad en sí, que es necesaria para la supervivencia, sino la ansiedad desproporcionada, que se activa sin que haya un peligro real o que se mantiene encendida cuando el peligro ya ha pasado. El autor describe con precisión los síntomas físicos de la ansiedad: palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, náuseas, mareos, despersonalización. Y explica por qué se producen. No son síntomas de una enfermedad grave, son reacciones normales de un cuerpo que se ha puesto en modo de alerta máxima. Comprender esto es fundamental, dice Harari, porque el miedo a los síntomas es lo que alimenta el círculo vicioso de la ansiedad. Sientes taquicardia, te asustas pensando que es un infarto, el miedo genera más adrenalina, y la adrenalina produce más taquicardia. Romper ese círculo empieza por entender que los síntomas, por muy desagradables que sean, no son peligrosos en sí mismos. Segunda parte, el cerebro ansioso. Harari dedica una parte importante del libro a explicar, con un lenguaje sencillo, cómo funciona el cerebro ansioso. Habla de la amígdala, una pequeña estructura en forma de almendra que actúa como la central de alarma. Cuando la amígdala detecta una amenaza, dispara la respuesta de lucha o huida incluso antes de que la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, haya tenido tiempo de analizar la situación. En una persona con ansiedad crónica, la amígdala está hipersensibilizada. Se ha vuelto como una alarma antirrobo tan sensible que salta con el vuelo de una mosca. El objetivo del tratamiento no es eliminar la amígdala, que es necesaria, sino reeducarla, enseñarle que no todo es una amenaza. El autor también explica el papel del cortisol y la adrenalina, las hormonas del estrés. Cuando la amígdala se activa, ordena a las glándulas suprarrenales que liberen estas hormonas, que preparan al cuerpo para la acción. El problema es que, si la amígdala no se desactiva, estas hormonas se mantienen elevadas, generando un desgaste físico y mental enorme. Tercera parte, los pensamientos que alimentan la ansiedad. Harari explica que la ansiedad no se alimenta solo de la biología, sino también de los pensamientos. Somos animales narrativos, nos contamos historias constantemente. Y muchas de esas historias son catastrofistas. El autor identifica los principales errores de pensamiento que alimentan la ansiedad. El primero es la catastrofización, imaginar siempre el peor escenario posible. El segundo es la adivinación del futuro, creer que sabemos lo que va a pasar y que va a ser malo. El tercero es la lectura de pensamiento, creer que sabemos lo que los demás piensan de nosotros y que es negativo. El cuarto es la personalización, sentirnos responsables de cosas que no dependen de nosotros. El quinto es el pensamiento polarizado, verlo todo en blanco y negro, sin matices.
La herramienta que propone Sararri para combatir estos pensamientos no es la lucha directa, sino la observación. No se trata de discutir con los pensamientos, de decirles que son falsos, porque eso les da más poder. Se trata de observarlos como quien observa las nubes pasar por el cielo. Son solo pensamientos, no realidades. No tienes que creértelos. Cuarta parte, el método práctico. El núcleo del libro es el método práctico que Sararri desarrolló durante su propia recuperación y que ha ido perfeccionando con los años. No es un método rígido, sino un conjunto de herramientas que cada persona puede adaptar a sus necesidades. La primera herramienta es la respiración controlada. Sararri explica que la respiración es el único puente que tenemos entre la mente consciente y el sistema nervioso autónomo. No podemos controlar voluntariamente el ritmo cardíaco ni la presión arterial, pero sí podemos controlar la respiración. Y a través de ella, podemos calmar todo el sistema. Propone la técnica de la respiración diafragmática, inhalar profundamente llevando el aire al abdomen, mantenerlo unos segundos y exhalar lentamente. La segunda herramienta es la exposición gradual. La ansiedad te lleva a evitar las situaciones que temes. Pero la evitación, aunque alivia a corto plazo, cronifica el problema a largo plazo. Cada vez que evitas algo, le confirmas a tu cerebro que es peligroso. Sararri propone enfrentarse a esas situaciones de forma gradual, paso a paso, empezando por las más fáciles. Con cada pequeña victoria, el cerebro aprende que no hay peligro real. La tercera herramienta es el mindfulness o atención plena. No se trata de una técnica esotérica, sino de entrenar la mente para estar en el presente. La ansiedad vive en el futuro, en el qué pasará si. El mindfulness te trae al aquí y a la hora. Sararri propone ejercicios sencillos, como prestar atención plena a las sensaciones del cuerpo durante unos minutos al día. La cuarta herramienta es el ejercicio físico. El autor explica que el ejercicio quema el exceso de cortisol y adrenalina, libera endorfinas y mejora el estado de ánimo. No hace falta ser un atleta de élite, basta con caminar a buen ritmo, bailar, nadar o hacer cualquier actividad que nos guste. La quinta herramienta es la alimentación. Sararri explica que ciertos alimentos y sustancias, como la cafeína, el azúcar, el alcohol y los procesados, pueden exacerbar la ansiedad. No se trata de seguir una dieta estricta, sino de observar cómo nos sientan ciertos alimentos y reducir aquellos que nos perjudican. Quinta parte, la recaída como parte del camino. Uno de los capítulos más valientes del libro es el dedicado a las recaídas. Sararri confiesa que él mismo tuvo recaídas durante su proceso de curación. Y que eso no significa haber fracasado, sino estar aprendiendo. La ansiedad no se cura de un día para otro ni en línea recta. Es un camino con avances y retrocesos. Lo importante no es no caer, sino levantarse cada vez que se cae. Cada recaída es una oportunidad para aprender, para ajustar la estrategia y para fortalecer la determinación. El autor propone llevar un diario de la ansiedad, anotando los síntomas, los pensamientos asociados, las estrategias utilizadas y los resultados. Ese diario ayuda a identificar patrones, a ver el progreso y a no desesperar en los momentos difíciles. Sexta parte, más allá de la ansiedad. La parte final del libro está dedicada a lo que Sararri llama el propósito. Explica que muchas personas desarrollan ansiedad porque viven vidas que no les satisfacen. Trabajos que odian, relaciones que les drenan, ritmos de vida insostenibles. La ansiedad, en esos casos, es una señal de alarma que avisa de que algo más profundo necesita cambiar. Superar la ansiedad no es solo eliminar los síntomas, es construir una vida que merezca la pena ser vivida. Es encontrar un propósito, cultivar relaciones sanas, dedicar tiempo a lo que realmente importa, aprender a decir que no y a poner límites. Sararri cierra el libro con un mensaje de esperanza. La ansiedad no es una condena, es una maestra. Te obliga a parar, a revisar tu vida, a cuidarte, a crecer. Muchas personas que han superado la ansiedad afirman que fue lo mejor que les pudo pasar, porque les obligó a hacer cambios que de otro modo nunca habrían hecho. Conclusión, la salida está dentro. El fin de la ansiedad es un libro que combina el rigor científico con la experiencia personal, la teoría con la práctica, la comprensión del problema con las herramientas para solucionarlo. Gio Sararri no promete curas milagrosas, pero sí ofrece un camino probado,
un mapa trazado por alguien que ya ha recorrido ese territorio. La ansiedad tiene solución. Pero no está en el exterior, en una pastilla o en un terapeuta que haga el trabajo por ti. Está en tu interior, en tu capacidad de entenderla, de gestionarla y de transformar tu vida. La salida está dentro de ti. Recuerda, la ansiedad no es una debilidad, es una señal. No luches contra ella, escúchala, entiéndela y supérala. La calma que buscas está más cerca de lo que crees.